Padre, gracias por tu presencia en este lugar y por todo lo hermoso que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Padre, también por la dicha, la bendición, el gozo de conocerte. Y te pedimos, Señor, que puedas hablarnos ahora a través de tu palabra como lo haces, porque tú eres fiel a tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos visto las cartas que escribió el apóstol Pablo. Ya vimos el de Gálatas, ya vimos el de Tesalonicenses, las dos cartas a Tesalonicenses. Ya hablamos de las 4 cartas a los Corintios, de las cuales se perdieron 2, si recuerdan, y solo 2 se conservaron. Las estudiamos la última vez. Y entonces hoy vamos a ver el resto de las cartas de Pablo, que son conocidas como las cartas de prisión. ¿Y cómo es que acaba Pablo en prisión, en la cárcel? Bueno, pues recordemos que este es su segundo encarcelamiento. El primero fue cuando fue a Filipos y sanó a la chica esta que estaba siguiéndolos, dando profecías acerca de ellos. Y entonces los meten en la cárcel, a él y a Silas. Tiembla la cárcel en la medianoche mientras adoraban. Y entonces al día siguiente, cuando Pablo por fin dice, bueno, soy ciudadano romano y me metieron a la cárcel sin pasar por un proceso de un juicio para que yo me pueda defender. Entonces los oficiales de la ciudad le pidieron disculpas, lo sacan de esa cárcel, pero también le pidieron que se vaya. ¿Okay? Eso es lo que sucedió en aquel entonces. Solo estuvo en la cárcel un día. Y ahora, eventualmente, acaba en Corinto después de eso, donde él conoció a Aquila y a Priscila. Esto lo comentamos cuando vimos las cartas a Corinto. Y entonces, estando en Corinto, él escribe a la iglesia de Tesalonicenses. Y después de 1 año y medio en Corinto, él viaja a Éfeso, donde se queda más de 2 años, y allá escribió las cartas a los Gálatas y a los Corintios. ¿Okay? Entonces, estando allá en Éfeso, decide ir a Jerusalén, y es cuando un profeta llamado, creo que se llama Ágabo, en el libro de los Hechos, se quita el cinturón, se amarra las manos y le dijo al apóstol Pablo, si tú vas a Jerusalén, esto te van a hacer, o sea, te van a apresar. Y pues Pablo dijo, no importa, yo me voy. O a lo mejor no le creyó, ¿verdad? No voy a decir eso. Simplemente decidió, pues esto es lo que tengo que hacer, y se fue a Jerusalén. Y entonces un día, cuando él entra en el templo, fue arrestado por las autoridades que custodiaban el templo, las autoridades judías, porque dijeron que él había llevado a un gentil, a un no judío, al templo, ¿sí? Y esto que les estoy diciendo está en el libro de los Hechos. De hecho, vamos a leer un párrafo que relata cómo fue el arresto de Pablo. Hechos 21, 27 al 29 dice así: cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, o sea, Pablo estaba pasando por un proceso de purificación que era requisito de la ley judía para que él pueda entrar al templo. Entonces ya estaba al final de esa purificación. Dice, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano gritando, israelitas, ayúdenos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñándole a la gente en contra de nuestro pueblo, nuestra ley y de este lugar. Además, hasta ha metido a unos hombres que no son judíos en el templo y ha profanado este lugar santo. Ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo el Efesio, que era el compañero de Pablo, en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Entonces agarran a Pablo por suponer que él metió a este hombre al templo, no porque lo hizo, sino porque pensaron que lo hizo. Y pues esto es algo irónico, ¿verdad? Porque en realidad lo arrestan por algo que no hizo,
Pero espiritualmente eso es precisamente lo que Pablo estaba haciendo. Tomaba a gentiles y los llevaba a la presencia de Dios en el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces lo arrestan por algo que no hizo, pero sí lo estaba haciendo espiritualmente, ¿ok? Entonces, por cierto, hace unos años descubrieron la piedra, la placa que había en el muro del templo donde no podían pasar los gentiles. Si puedes poner la piedra esta, es la piedra que encontraron allá en Jerusalén haciendo excavaciones y dice, pues lo voy a leer tal cual dice, básicamente dice algo así como prohibida la entrada a todo extranjero bajo pena de muerte. Es lo que dice. O sea, los no judíos no podían pasar de cierto lugar en el templo, ¿no? Entonces acusan a Pablo, y para terminar la idea, y el gobierno romano era uno de los que aprobaba eso, o sea, les concedió eso a los judíos, y entonces el gobierno romano también respetaba esa petición de los judíos de que ningún no judío entre o pase de cierto muro. Entonces, pero Pablo, como era ciudadano romano, él entonces tenía derecho a una audiencia y a un juicio en Roma. ¿Okay? Y tardó muchísimo llegar a esa audiencia. Y primeramente pasó 2 años en Jerusalén después de que lo arrestan y él dice, quiero ir a mi audiencia en Roma, quiero que me juzguen en Roma. Entonces se queda 2 años en Jerusalén y después se va a Roma y ahí se pasó otros 2 años esperando la audiencia. Pero no fue un tiempo perdido porque fue precisamente en ese tiempo, en esos primeros 2 años, que Lucas va a entrevistar a todas las personas. Recordarán cuando vimos el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Estando en Jerusalén, Lucas entrevista a toda la gente para escribir el Evangelio de Lucas. Y después cuando están en Roma, Lucas relata todo lo que había pasado con el apóstol Pablo en su vida y en camino hacia la audiencia que él tenía en Roma. ¿Okay? Ahora, en esos 4 años, Pablo pues, no podía visitar a las iglesias y les escribió. ¿Sí? Entonces, les escribió 5 cartas en esos 4 años. Le escribió a los colosenses, le escribió a Filemón, escribió a Efesios, escribió a Filipenses y escribió a Roma, a los romanos. Pero su carta de los romanos lo escribió más tarde, cuando él ya estaba casi seguro de que lo iban a liberar. Y por eso es que le dice a los romanos, espero pasar a visitarles cuando yo vaya o antes de que yo vaya a España. Bueno, entonces, como estaba en un proceso penal y esperando un juicio, y como era ciudadano romano, pues tenía derecho a vivir en una casa o en un lugar pagada por él, siempre y cuando estuviese encadenado a un soldado romano. ¿Se imaginan? Los pobres soldados romanos estar encadenados junto a este hombre de Dios que se la pasaba orando en lenguas y hablándoles de la palabra, pues se iban convirtiendo. Por eso es que en un par de sus cartas el apóstol Pablo escribe que les manda saludos los guardias del emperador o los de la casa del emperador, porque se habían convertido varios que estaban ahí cuidando a Pablo. Bueno, esas son sus primeras 5 cartas de la cárcel y después de esas quedan 3 y sabemos que él fue liberado de la cárcel y fue a visitar la iglesia en Roma. No se sabe si viajó a España, nos imaginamos que sí, porque esa era su intención, pero eventualmente fue recapturado ya sin posibilidad de ser liberado porque el emperador Nerón comenzó una persecución en contra de los cristianos porque él los culpó a los cristianos de haber incendiado Roma
el 18 de julio del año 64. Todo esto que les digo está en libros históricos. Si ustedes checan, revisan el gran incendio de Roma, pues se darán cuenta que de las 12 secciones de la ciudad, o las 12 colonias o fraccionamientos, como les querramos llamar, dentro de la ciudad se quemaron 10. Y fue una tragedia muy grande, pero la mayoría de los historiadores, y sobre todo los historiadores romanos de ese entonces, culparon a Nerón de haber incendiado Roma, y dicen, pues se le salió de las manos. Él quería nada más deshacerse de unas chozas y algunas casas que estaban en un lugar donde él quería hacer construcciones, y se le salió de las manos. Eso es lo que dicen la mayoría de los historiadores. El caso es que pues él le echó la culpa a los cristianos y empezó una persecución en contra de los cristianos, y que duró más o menos 4 años, lo que le quedó de vida a Nerón, y ahí agarró a todos los líderes que él podía apresar, y entonces murió Pablo, murió el apóstol Pedro. O sea, muchos de los líderes y de los apóstoles murieron en esos 4 años después de que empezó la persecución. ¿Okay? Bueno, entonces, ya después de que lo apresan, ya sin posibilidad de que sea liberado, Pablo ya sabe que va a morir. Entonces es cuando él escribe sus últimas 3 cartas, que son las que conocemos como, bueno, y esas 3 últimas cartas fueron cartas personales. Escribió una carta a Timoteo, 2 cartas a Timoteo, y escribió una a Tito. ¿Okay? Pues básicamente vamos a ver ahora las 5 cartas escritas desde este confinamiento que les acabo de mencionar, el primer confinamiento, o el segundo, ¿verdad? El que pasó 4 años en la cárcel. 4 de las 5 cartas las escribió al mismo tiempo o alrededor del mismo tiempo, ¿sí? Con la excepción de Romanos. Romanos la escribe hacia el final de su estadía en la cárcel en Roma, y cuando él ya sabía que muy probablemente lo iban a dejar en libertad. Pero 4 cartas las escribe al mismo tiempo porque había un hermano que estaba con él que se llamaba Tíquico, que aparece por ahí en la Biblia. Tíquico iba de regreso a la región de Asia, y no cuando en el Nuevo Testamento, cuando lean Asia, no piensen China y todos esos países. Asia, para ellos, Asia era la región del sur de Turquía de hoy día. Entonces, el hermano Tíquico iba a ir a esa región de Asia, y Pablo le da 4 cartas para que se lleven. En clases anteriores hemos hablado de lo complicado que era enviar cartas. Había un sistema de cartas, pero únicamente para el gobierno romano. Los demás tenían que ver cómo hacer llegar sus cartas, y siempre encontraban a una persona de confianza para llevar correspondencia. ¿Ok? Entonces, hablando de tipos de cartas, Pablo escribió 3 tipos de cartas. Escribió cartas personales, como la de Tito, Timoteo y Filemón. Escribía cartas a iglesias, cartas específicas como la de Corintios, como la de Filipenses, como la de Colosenses, y después escribió cartas generales como la carta a los Efesios, que vamos a ver en un momento más. ¿Okay? Ahora, Filemón fue escrito a una persona. Colosenses y Filipenses a 2 iglesias, una en Colosa, una en Filipos, y Efesios fue una carta general sin destinatario. ¿Okay? Y vamos a ver la primera carta que él escribe, es la carta de Filemón. Si puedes poner, ándale, Filemón. Esta es una carta dirigida a un hombre llamado Filemón,
cuya casa era donde se reunía la iglesia de la Odisea. En un momento más voy a hablar de la Odisea. El motivo de la carta es que Filemón tenía un esclavo que se escapó y para la mala fortuna del esclavo conoce a Pablo y se convierte, ¿verdad? Y entonces, pues Pablo estaba devolviendo al esclavo a su dueño, que era la ley de aquel entonces, y como era una carta donde Pablo estaba devolviendo al esclavo a su dueño y era acompañado por Tíquico, entonces decide escribir las demás cartas para que Tíquico, haciendo paradas, ¿verdad?, pueda entregar cartas a las demás iglesias que estaban en la ruta. ¿Okay? Ahora, para llegar a la Odisea por tierra se iba uno por lo que se conoce como la Vía Ignacia. La Vía Ignacia era una carretera que construyó el Imperio Romano 200 años antes de Jesús, antes de Cristo, que unía a las provincias de Iliria, Macedonia y Tracia. Ya saben dónde están esas, ¿verdad? Sí. Hoy día Albania, Macedonia, Grecia y Turquía. Era 1200 kilómetros de un camino que construyó el gobierno romano. Y entonces, pues uno al ir por ese camino, invariablemente paraba la primera parada de Tíquico fue en Filipos y después bajó, ya estando en lo que conocemos como Turquía, y bajó a la región donde estaban las iglesias de Éfeso, Colosas y la Odisea, que es donde vivía Filemón. Okay. Ahora, hablando un poquito más de la carta y de Filemón, pues Filemón es la historia de un esclavo que se llamaba Onésimo, que aparentemente se había robado dinero de su amo y se escapa. Ahora, cuando ustedes piensen en la esclavitud en el primer siglo, no necesariamente los esclavos eran todos como los esclavos en Estados Unidos hace 200, 300 años. ¿Okay? Muchos de estos esclavos se hacían esclavos voluntariamente, ¿sí?, para poder ir a algún lugar, para poder generar dinero para sus familias que eran pobres, y entonces ellos tenían la oportunidad de, con trabajo y con el tiempo, pagar por su libertad. ¿Sí? Entonces, no todos eran esclavos a la fuerza. ¿Sí? Y más adelante, no el día de hoy, pero vamos a ver que hay una palabra que el apóstol Pablo usa mucho, que tiene que ver y significa que habían esclavos que eran esclavos de su propia voluntad. Y Pablo dice, yo me he vuelto eso para el Señor. No me ha obligado a mí, yo me considero un esclavo, ¿sí?, suyo. En fin, regresando a Tíquico y a Onésimo, que así se llamaba el esclavo. Entonces, cuando un esclavo se escapaba, antes de cumplir el tiempo establecido o antes de poder pagar por su libertad, si alguien lo encontraba, entonces se lo tenía que devolver al dueño, y si el dueño era bueno y misericordioso, lo que hacía es que le imprimía en la frente, como si fuese ganado, como si fuese un animal, le imprimía en la frente la palabra fugitivo. Y ya así no tenía la posibilidad de trabajar para comprar su libertad, ya se quedaba esclavo el resto de su vida. ¿Ok? Eso es si el amo, el dueño, era bueno y misericordioso. Pero generalmente hablando, lo más común era que los esclavos fugitivos, apenas los apresaban, le preguntaban, los mandaban decirle al dueño, ya encontramos a tu esclavo, ¿qué quieres que hagamos con él o con ella? Y decían, pues mátenlo. Si ya me robó, ya se escapó, lo va a volver a hacer, pues
que lo maten. Eso era lo que normalmente ocurría. En este caso, pues tenemos que Onésimo, y el nombre de Onésimo es muy importante porque Pablo usa el nombre en un juego de palabras. Onésimo significa útil, eso significa Onésimo. Y Onésimo se convierte cuando él conoce a Pablo y hasta le comienza a servir en su arresto domiciliario que Pablo tenía en Roma. ¿Sí? Pero Pablo decide devolverlo a su amo Filemón y le dice a Filemón: aunque Onésimo no te era Onésimo, para mí sí ha sido Onésimo, pero te lo estoy devolviendo Onésimo. ¿Ven cómo es? Porque su palabra era útil, su nombre significaba útil. Aunque Onésimo no te era útil, para mí sí ha sido muy útil y ahora te lo estoy devolviendo a ti útil. Ya está rehabilitado y es útil. Básicamente le dice eso a Filemón, pero después le dice: no lo recibas como un esclavo, sino como un hermano en la fe. Y si te robó algo, le dice el apóstol, ponlo a mi cuenta y yo te lo pago cuando te vea próximamente. ¿Cómo le van a cobrar al apóstol Pablo, verdad? Así que muy chévere el hermano Pablo con sus cartas, ¿verdad? Y prácticamente esa es toda la cartita. De eso trata la carta. Y al final tiene algunos saludos personales para personas específicas de la congregación. Saluda a la familia de Filemón, a su hijo, y ya, se terminó la carta. Y la pregunta siempre es: ¿por qué está en la Biblia esta carta que no tiene nada que ver ni con doctrina, no tiene nada que ver con una enseñanza profunda de las cosas de Dios? Además, trata con el tema de la esclavitud, y Pablo, teniendo la oportunidad de decir la esclavitud es mala, eso no es de Dios, y no hace eso. Entonces, ¿qué hace esta carta dentro de la Biblia? La respuesta es que es una carta de nuestras vidas, porque nosotros somos Onésimo, cada uno de nosotros. Anteriormente no le éramos útiles a Dios, pero al convertirnos Jesús nos devuelve a su Padre y le dice: papá, antes no te eran útiles, pero ahora sí lo son. Recíbelos no como esclavos, sino como miembros de la familia. Amén. Así que Filemón es una carta acerca de nosotros que le robamos a Dios, lo deshonramos y después nos escapamos para vivir lejos de Él, y Él nos rescata y nos restaura. Y ya no nos trata como esclavos. Entonces, cuando alguien les pregunte, bueno, ¿y por qué está ahí Filemón? Ya saben cómo responderle. Pues en el tiempo que me queda, vamos a ver el siguiente libro o la epístola que escribió Pablo, que es a la iglesia de Colosas. Colosas era una ciudad al sur oeste de Turquía, pero en aquel entonces llamaban a esa región Asia, era la región de Asia. Y Colosa era parte del recorrido donde habían otras ciudades llamadas Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. ¿Reconocen esos nombres? Sí, están en Apocalipsis. De hecho, esa carta de Apocalipsis, bueno, si puedes poner el mapita, muy bien. Cuando Juan escribe su carta a estas 7 iglesias, las pone en el orden que llevaban los carteros cuando llevaban cartas. Si ustedes leen Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, el orden de las iglesias, porque ya ven que Dios tiene un mensaje para cada iglesia, es en este orden en la que va un cartero. ¿Sí? Porque la primera
palabra de Dios para una iglesia es la de Éfeso, después Esmirna, después Pérgamo, después Tiatira, después Sardis, después Filadelfia y después Laodicea. ¿Okay? Interesante, ahí están todas y es el recorrido que hacía uno que se bajaba en Éfeso, que era la ciudad principal, y hacía su recorrido a esas ciudades. Bueno, entonces, si puedes poner el siguiente, ahora ya viendo el mapa de Turquía, no sé qué tan bien se aprecia, pero bueno, ahí está Colosa, no aparece en esas 7, pero está pegadita a la Odisea, está en un valle y está entre la Odisea y otra ciudad, Hierápolis, que también aparece en la Biblia. Y había un gran valle con estos 3 asentamientos, estas 3 ciudades. Entonces Pablo está en Roma bajo arresto domiciliario y aprovecha para escribirle a las iglesias de esta región. ¿Okay? Entonces Filemón vivía en la Odisea y que está pegadita a Colosas. Y entonces Pablo aprovecha también para escribir, además de su carta a Filemón de la Odisea, aprovecha para escribir una carta a Colosa y también una carta general que nosotros conocemos como la carta, el evangelio, la epístola a los Efesios, pero era una carta general, ¿sí? Era una carta general que todas esas iglesias iban a leer, porque esas eran sus iglesias del apóstol Pablo. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes vean que Juan, el apóstol Juan, escribe en Apocalipsis a 7 iglesias, fueron fundadas por el apóstol Pablo. ¿Okay? Bueno, ¿qué podemos decir de Colosa? Pues la ciudad estaba en medio, o es donde iniciaba la ruta que llevaba al oriente, llevaba a Persia, llevaba a Jerusalén, Persia, hoy día Irán. Partían de Colosa para tomar el camino que los llevaba al oriente. Entonces habían muchas personas que pasaban por allá y muchos se quedaban a vivir en este valle que era muy, hasta el día de hoy es muy fértil. Era una zona muy cosmopolita. Habían frigios, que así se llamaban los locales, habían griegos, habían romanos, habían saracenos y habían judíos también. O sea, había un montón de personas y así era la iglesia también. Pero generalmente donde hay personas de muchas partes del mundo con muchas creencias diferentes, pues eventualmente cuando se adhieren a la iglesia, a veces entran partes o esas ideas que ellos traen, ¿sí? Y las culturas que ellos traen. Entonces la iglesia de Colosa reflejaba la cultura de esa ciudad que era cosmopolita. Habían muchos de diferentes partes de la región allá en la iglesia, pero con ideas muy raras, muy raras. Entonces había animismo. ¿Saben qué es el animismo? Es cuando uno cree que la naturaleza tiene poderes. Hay poderes, hay espíritus que controlan la naturaleza. De hecho, ese es el origen, el día de hoy, de la religión a la naturaleza. Y dicen, ¿cuál religión a la naturaleza? Bueno, esto del cambio climático y todo. O sea, ¿de dónde creen que vienen los extremos en estas creencias? Pues salen de aquí, es la adoración a la madre naturaleza. En fin, había astrología que era proveniente de Persia, del oriente. Estaba la adoración a los dioses griegos, como tenemos aquí ahora, decidieron poner en el mar, aquí cerquita, ¿verdad? A uno de los dioses estos que controlan el mar, a Poseidón, y bueno, habían religiones místicas, o sea, había gnosticismo, habían religiones o grupos secretos, ¿sí?
y había judaísmo también, solo que el judaísmo que había allá no era el judaísmo ultra religioso de Jerusalén, más bien era un judaísmo más místico. No igual, pero más o menos como la cábala del día de hoy. ¿Okay? La cábala en teoría dicen que proviene del judaísmo, pero nada tiene que ver. ¿Sí? Es algo místico. Bueno, entonces, esa era la situación de la iglesia en Colosa, pero había otro problema, y es que, no problema, sino que otra situación era de que esa iglesia no era del apóstol Pablo. La había comenzado un hermano llamado Epafras. Cuando Pablo estaba en Éfeso, antes de ser arrestado, Epafras se convierte y le dice: hermano, yo soy de Colosa, quiero comenzar una congregación allá. Y Pablo le dice: adelante. Entonces, Epafras comienza la iglesia, pero ahora él viaja para estar con Pablo, y es así que Tíquico y Onésimo se regresan, porque ahora llegó Epafras para estar con el apóstol. Recuerden que el apóstol tenía algún problema físico que no sabemos cuál es, pero siempre tenía un ayudante, Lucas, o en este caso, Tíquico, en este caso Onésimo, y ahora Epafras. Llega Epafras y entonces se van Tíquico y Onésimo, pero Epafras llega a decirle: ¿sabe qué, hermano Pablo? La iglesia está mal. Hay estos problemas y no sé qué hacer. ¿Le podría usted escribir una carta? Y Pablo escribe una carta, pero es una carta para personas que él no conoce. Entonces, el único que conocía de esa iglesia era, de la iglesia de ahí de Colosa, era el que después lo entregó al final, Alejandro. Había, no me acuerdo quién, Aristarco, Demas, eran de esa iglesia de Colosa. Y entonces Pablo le escribe a la iglesia de Epafras, la iglesia de Colosa, pero no conoce a las personas. Entonces, su carta que conocemos como Colosenses no es como la carta de Gálatas, la de Corintios, donde regaña a esa gente por estar creyendo tonterías, ¿verdad? Porque esta no es su gente, nadie conoce al apóstol Pablo de esa iglesia. Entonces no tiene la libertad para hablarles fuerte. Y entonces, básicamente, lo que hace el apóstol es describir la importancia de mantener su fe en Jesucristo únicamente. Ahora, ¿cuál era el problema en Colosa? Que se había introducido un error o errores doctrinales, mala enseñanza. Y no era una cosa nada más, era como que una mezcla de varias cosas que se habían introducido a la iglesia. Astrología, judaísmo, animismo y todo ese tipo de cosas, que es equivalente hoy día como a la nueva era. ¿Sí? Entonces, no era tanto una religión, sino como que varios patrones de pensamiento o corrientes filosóficas y religiosas. Entonces, el problema ya no era tanto herejía, sino sincretismo. ¿Alguien sabe qué es sincretismo? Bueno, sincretismo, si puedes poner la siguiente, es la mezcla de creencias que se agregan a la fe de una persona. ¿Okay? Y hoy día pasamos cosas similares. ¿Sí? Hoy día estamos que las iglesias cristianas, muchas han aceptado al movimiento LGBT, y toda esa sopa de letras. ¿Sí? Hay iglesias que han aceptado otros errores doctrinales, ¿sí? Y la mezclan junto con una fe. Ya deja de ser una fe
genuina, pura, enfocada en el Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, bueno, en ese sentido, la epístola a los Colosenses es muy importante para nuestros días, ¿sí? Porque trata con temas similares. ¿Okay? Entonces, cuando eso sucede, cuando entran otras ideas, lo que acaba ocurriendo es que Jesucristo pierde la preeminencia, la importancia en nuestras vidas. Y la carta a los Colosenses busca restablecer a Cristo como el enfoque principal de la fe. ¿Ok? Entonces veamos cómo está organizada o escrita esta carta. Bueno, primero él trata con el tema del sincretismo. ¿Sí? Habían convertido esto en una religión. Y Pablo les recuerda, no es una religión la que tenemos, es una relación la que tenemos. ¿Sí? Entonces, ellos consideraban a Dios como demasiado lejos, como inalcanzable, y Pablo trata con ese tema. No está lejos, Él vive dentro de nosotros. ¿Sí? Sustituyeron a Jesús con los otros pensamientos y enfoques de adoración. Estaban comenzando a adorar ángeles y seres espirituales en lugar de una adoración pura hacia el Señor Jesús. Habían también comenzado a priorizar eventos y calendarios. Esto probablemente era la influencia de los judíos. Hay que hacer esto, ya es fecha para, ya es la fecha de tal o de cual actividad, y entonces se estaban enfocando mucho en festividades y en fechas importantes, y también habían comenzado a enseñar abstenciones de ciertas cosas para que ellos puedan alcanzar la santidad. Eso era influencia de los griegos, ¿sí? Que consideraban la abstención de ciertas cosas como una manera de poder ser más espirituales y personas más morales. ¿Okay? Entonces, había adoración a ángeles, había adoración a espíritus, y es muy probable que debido a esto es que el libro de Enoc no está incluido en las escrituras, porque precisamente el libro de Enoc trata con todo el tema de estos seres, ángeles que cayeron y cómo hicieron tropezar a la humanidad y todo, y entonces habían personas que se enfocaban demasiado en estos seres. ¿Ok? Bueno, así que Pablo les dice, si puedes poner la siguiente, la solución es regresar a la simplicidad y al fundamento de nuestra fe en Jesucristo. ¿Sí? Es en Jesucristo que reposa toda la llenura de la divinidad. No hay otros seres, es únicamente Jesucristo. Él es el creador del universo, Él es el que conquistó a los poderes espirituales, o sea, Él es superior que cualquier otro poder. Es ahí en Colosenses donde tenemos ese pasaje que nos dice que Él tomó cautivo, ¿se acuerdan cómo dice? Y los exhibió públicamente a todos los seres y los gobernantes del mundo de maldad, ¿sí? Y los exhibió públicamente, ¿sí? Triunfó sobre ellos. Entonces Pablo dice, Jesús triunfa sobre los demás seres y además Él es el sustentador de la iglesia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en la adoración a Jesucristo y únicamente a Jesucristo, es que se manifiesta la santidad y la pureza en nuestras vidas. Es cuando la iglesia comienza a caminar en unidad y es cuando existe armonía en el hogar. Cuando tú metes otras cosas a tu fe, entonces ya no hay santidad y pureza en tu vida, ya no hay unidad en la iglesia y ya no hay armonía en el hogar, entre esposas y esposos, entre hijos y padres y también entre esclavos
y amos. ¿Okay? Básicamente es lo que Pablo le dice a la iglesia de Colosas. Por eso es que no sé si han leído Colosenses y Efesios y parece que dice a veces la misma cosa. Pues sí, dice la misma cosa porque las escribió al mismo tiempo, solo que la epístola de Colosenses es a una iglesia y lo que él escribió a los Efesios, que conocemos como los Efesios, es a todas las demás iglesias en general. ¿Okay? Pero es el mismo tipo de ideas. ¿Okay? Y entonces, nada más quiero resaltar un par de cosas antes de concluir con el libro de Colosenses. Pablo menciona dos cosas o dos creencias que habían entrado a la iglesia. La primera, que para él, que para Pablo se le hacía muy importante mencionar, era esta situación de la observancia de un calendario, que hay un calendario religioso, festividades anuales, mensuales, semanales, y en todo el Nuevo Testamento no hay ninguna indicación de que los cristianos deban guardar un calendario con fechas religiosas. ¿Okay? Fechas religiosas. Y aunque en algunas iglesias o en algunas tradiciones se enfocan mucho en guardar la Semana Santa, el domingo, Navidad, cosas así, no hay ninguna indicación. ¿Por qué? Porque el tema principal o lo que Pablo está tratando de dar a entender es que se nos ha dado la libertad de escoger esas cosas. Así como cuando escribió a los Corintios, que tenían la libertad de comer tal cosa o cosas que para otros los consideraban impuros o no bueno, ¿sí? De todos modos, nosotros teníamos la libertad de hacerlo siempre y cuando operemos, ¿sí? En amor. Y el amor, recuerdan cuando vimos eso la vez pasada, requiere que nosotros libremente nos abstengamos, no porque pensemos que algo esté mal, sino por amor al prójimo. ¿Sí? Pensando primero en él. Pues es la misma situación aquí. ¿Okay? Hay libertad. ¿Sí? Son libres. Y esta idea después la repite en el libro de los Romanos. ¿Sí? Son libres de escoger los días que quieren ustedes tener su reunión. Son libres de escoger si van a celebrar tal o cual fecha. Pero también son libres de no hacerlo. ¿Okay? Por eso es que aquí en esta congregación, pues a veces no celebramos o no le damos tanta importancia a algunas fechas que para otras iglesias son muy importantes. Aunque hemos decidido que el domingo es el día en que nos reunimos, pero no porque tiene que ser así, sino porque es el día que le acomoda a la mayoría de la gente de poder estar todos juntos, ¿verdad? Digo, si ese día fuese viernes, pues nos reuniríamos el viernes, ¿sí? Pero el punto es de que no hay una instrucción en ninguna parte del Nuevo Testamento, ¿sí?, de que debemos celebrar cierta fecha, cierto calendario. ¿Okay? Entonces es una cosa que Pablo les dice a ellos. Y la otra cosa que menciona, que es importante aquí en Colosenses, es la idea que viene de los griegos de que debían abstenerse de ciertas cosas en sus cuerpos. O sea, ellos, ¿qué es lo que estaban diciendo? Bueno, había una enseñanza en esa iglesia que decía, bueno, si tú quieres ser un buen cristiano, pues te tienes que abstener de ciertas cosas, ¿sí? Y todo lo que produce placer a tu cuerpo, wow, eso es malo, no debes hacer eso. ¿Sí? Y entonces habían llegado al punto donde decían que era mejor no casarse, ¿sí? Imagínense si yo predicara eso aquí, los pobres jóvenes, ¿verdad? Encontrarían otra congregación rápidamente, ¿verdad? El punto es
que Pablo dice, no, eso no es correcto, eso no es correcto, ¿sí? O sea, hay cosas que, de las cuales nos debemos abstener voluntariamente, pero nada es una imposición, ¿ok? Entonces, habla acerca del matrimonio y también habla acerca de la comida, ¿sí? Dice, o sea, eres libre para ayunar. Si tú quieres ayunar 7 días de la semana, gloria a Dios, eres libre de hacer eso. Si quieres comer unos ricos tacos en cierto lugar, ¿verdad? El viernes, que es cuando generalmente, o el miércoles, no me acuerdo qué día en la iglesia romana se abstiene uno de carne, ¿verdad? Y nada más comen pescado. Bueno, si quieres comer carne ese día, adelante, ¿sí? Ese no es el problema, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado todas las cosas libremente. Caminamos en libertad, ¿sí? Pero cuando nuestra adoración está enfocada únicamente a Jesús, a Jesucristo, y ahí está enfocada, entonces el Espíritu Santo es el que viene a regular lo que nosotros, la manera en que nosotros vamos viviendo, ¿ok? Y es el Espíritu el que nos dice, esto es correcto, esto no lo debes hacer, o por amor a fulanito, ¿sí? Tal vez no debas hacer esto otro, ¿ok? Ese es el enfoque del apóstol Pablo, ¿sí? Y además dice, hay cosas de las cuales sí te debes abstener, ¿sí? Como es la ira, el orgullo, la mentira, ¿sí? Y no solo una vez al mes, sino todos los días de la semana, ¿sí? Y únicamente vas a poder hacer eso si estás caminando en la verdad y si tu vida y tu adoración está enfocada al Señor Jesús, ¿sí? Bueno, Pablo les recuerda que la clave para todos es estar en Cristo, estar en Cristo. Les recuerda, Él fue el creador del universo, ¿sí? Antes que Jesús hiciera las bancas y las sillas y los barcos, creó los árboles para tener madera, para hacer barcos, sillas y mesas. Antes de predicar el sermón del monte, creó los montes para poder tener un púlpito de donde predicar. Y cuando uno está en Cristo, entonces es cuando uno va a poder demostrar pureza en su relación con otros. Va a haber armonía en el hogar cuando uno está en Cristo. Armonía entre esposas y esposos, entre hijos y padres, y entre esclavos y amos. Y este es el mensaje de Colosenses. Y lo voy a dejar aquí, no quiero empezar Efesios, porque ya no nos queda el tiempo. Lo vamos a ver la próxima vez, ¿okay? Así que vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que es un reflejo para nuestras vidas, es un espejo que nos ayuda a ver cómo estamos, Señor. Entonces te pedimos que sea tu palabra el que nos transforme y que nuestras vidas, así como aprendemos aquí en Colosenses, debe estar enfocada en ti, Señor, y únicamente en ti, en agradarte a ti, en honrarte a ti, en adorarte a ti y ponerte a ti por encima de todas las demás cosas en nuestras vidas. Bendice a cada persona, te pido en el nombre de Jesús. Amén.